Buenos días. En este primer teórico práctico de trigo vamos a ver algunos aspectos importantes que están todos explicados en dos guías que ya fueron enviadas sobre aspectos morfofisiológicos de planta y grano y el inicio sobre etapas de crecimiento y desarrollo. Los teóricos prácticos número 1, 2 y 3 son los que están englobados en estas dos guías. Al igual que habíamos visto en maíz, la introducción de todos los cultivos, vamos a ver algunos datos estadísticos fundamentalmente sobre superficie, producción y rendimiento. Este es el mismo gráfico que habíamos visto en maíz, que aprovecho la ocasión para recordarles que estos gráficos arrancan en la década del 70 y hasta la última campaña la producción nacional de granos aumentó de 20 millones de toneladas hasta más de 140 millones. Les recuerdo, como habíamos explicado en aquella ocasión, que este es el total de granos. No es solo trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, sino esto engloba también otros cereales. Está incluido avena, cebada, centeno, mijo, moho, alpiste, arroz y otras oleaginosas importantes como el algodón, el tung y el cártamo. O sea, la producción total de todos los granos. En este gráfico podemos observar la evolución de la superficie en millones de hectáreas de los 5 cultivos que estudiamos. En nuestro caso, que estamos viendo trigo, estamos viendo la curva de azul. Normalmente el trigo fue uno de los cultivos más importantes de invierno, llegaron a cultivarse en nuestro país entre 7 y 8 millones de hectáreas, luego tuvo una caída importante allá por el año 2008-2009 y en la actualidad está teniendo una recuperación muy importante, ya que estamos arriba de los 6 millones de hectáreas. Algo similar ocurrió con la producción del cultivo de trigo. Después de una bajante muy importante, allá por el año 2008-2009, de menos de 10 millones de toneladas, en la actualidad se viene recuperando la producción y si ustedes observan estamos llegando a cosechas récord cercanas a lo que son 20 millones de toneladas. Y algo parecido se estima para la actual campaña que se está sembrando en estos momentos. En este gráfico estamos viendo los rendimientos de los distintos cultivos. En nuestro caso, para trigo, repito que es la curva azul, de 1.500 a 1.700 kilos por hectárea que se obtenían en la década del 70, hemos llegado a valores de 3.500 kilos como media nacional. Recuerdo por las dudas que esto es promedio de todo el país, o sea que promedia zonas buenas, zonas malas, zonas regulares. Y si ustedes se fijan, muchos años hemos estado arriba de los 3.000 kilos por hectárea. Y aprovecho la oportunidad para recordar que trigo, al igual que girasol y la soja, son cultivos que se los denomina C3, o sea que no son tan eficientes fotosintéticamente como lo es un maíz y un sorgo, que son especies C4. De ahí que los rendimientos unitarios sean menos por hectárea. En cuanto a la producción mundial, el trigo es el segundo grano en importancia en todo el mundo, con alrededor de 730 millones de toneladas. Muchos años fue el cultivo más importante a nivel mundial, pero en la actualidad ha sido ampliamente superado por el maíz. Y en tercer lugar es un cultivo que no estudiamos, pero que es el arroz. En cuanto a los principales productores mundiales de trigo, en primer lugar está la Unión Europea, seguido por China, India, Rusia, Estados Unidos, y Argentina figura en estos últimos años entre el sexto al séptimo lugar. Dos cosas importantes para aclarar. Argentina históricamente fue cuarto productor mundial, pero en los últimos años ha sido superado por los países mencionados. Y fundamentalmente la Unión Europea, encabezado por Francia e Inglaterra, que en la actualidad son importantísimos productores de trigo, y no solo de trigos de altos rendimientos, sino de trigos de altísima calidad. Ya vamos a hablar en su oportunidad de los famosos trigos franceses, cuya genética ha llegado al país y ha sido la responsable en parte de unos aumentos muy importantes que ha habido en los rendimientos en los últimos años. Entre los principales exportadores que estamos viendo acá para el caso de trigo, tenemos que Argentina ha variado en los últimos años entre el cuarto, quinto, sexto hasta el séptimo lugar como exportador mundial de trigo.
Figura en estas últimas estadísticas Rusia, con 29 millones de toneladas, pero siendo muy inestable este tipo de exportaciones. Exportadores habituales de todos los años y muy importantes competidores de Argentina son Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Canadá y Australia. En esta tabla que tienen ustedes acá están observando cómo fue la evolución del área sembrada, la producción y el rendimiento en las últimas 5 campañas. Fíjense lo que mencionábamos fundamentalmente de la producción, que fuimos de 10, 11, 12, 13 millones de toneladas, y prácticamente en la campaña que terminó llegamos pisando a los 20 millones de toneladas. Y los rendimientos en los últimos años casi siempre estuvimos arriba de los 30 quintales por hectárea, o sea, 3 toneladas por hectárea. En este esquema de una planta de trigo podemos ver características similares en cuanto a su descripción a lo que era otra gramínea ya estudiada como fue maíz. Toda la descripción está en la guía con respecto a raíces, tallos, hojas. La espiga vamos a ver a continuación algunos detalles muy importantes y el aspecto diferencial quizás para destacar es que el trigo es muy importante la característica del macollaje. Generalmente en el trigo hay 2, 3, a veces hasta 4 nudos por debajo del nivel del suelo, cuyos entrenudos no alargan, y de sus yemas, en determinadas condiciones ambientales, puede producir macollos. Estos macollos son siempre intravaginales. Si ustedes observan, salen en la unión de la vaina y el tallo. Y en determinadas condiciones ambientales, como después vamos a estudiar, pueden rematar en una espiga verdadera. La espiga de trigo se la denomina botánicamente una espiga dística. Quiere decir que tiene las espiguillas ubicadas en 2 planos, salvo la espiguilla terminal, que está ubicada en un sentido perpendicular al plano de las otras espiguillas. Este es un aspecto importante, ya que cuando se diferencia esta espiguilla terminal, que enseguida la vamos a ubicar en el ciclo del cultivo de trigo, define el tamaño potencial que va a tener esa espiga en el futuro. Cuando se diferencia esta espiguilla terminal, queda definido un componente importante del rendimiento, que es el número de espiguillas por espiga. En este esquema de una espiguilla de trigo, podemos ver que la espiguilla está delimitada por las glumas. O sea, las glumas son las que delimitan una espiguilla que está ubicada en cada uno de los artejos. Esta espiguilla está compuesta por varias flores en su interior. Las flores están delimitadas por la lema y la palia. La lema siempre hacia afuera y la palia siempre hacia adentro. Esto nos permite contar dentro de cada espiguilla cuántos granos podemos llegar a tener. En general en trigo un número frecuente es 2 granos. En la parte central de la espiga, que es la dominante de esa espiga, podemos observar 3 y en casos excepcionales un 1/4 grano. Por eso estamos viendo en este caso la formación de 4 granos. Y las aristas que vemos normalmente en el trigo siempre se originan de las lemmas. Por eso, de acuerdo al desarrollo que tengan las aristas, o el largo o el número de estas aristas, nos permite inferir qué número de granos hay en cada una de estas espigas. En este otro esquema de lo que sería una determinada espiguilla, vemos que cada uno de estos órganos, las glumas y cada uno de los antecios, están ubicados en artejos de una raquilla. Esta raquilla es de la cual salen las lemas hacia afuera, que son aristadas, y las palias siempre hacia adentro. En este corte transversal de una espiguilla podemos ver las glumas hacia afuera, limitando lo que es una espiguilla, y dentro de cada una de esas espiguillas vemos las lemas hacia afuera, que normalmente son uniaquilladas, y la palia hacia adentro, que es biaquillada. Esta palia biaquillada, como vamos a ver enseguida, es la que comprime el grano y le da la clásica compresión dorsiventral que presenta un grano de trigo. Como acabo de mencionar, la palia biaquillada comprime cuando se está secando el grano lateralmente y esa compresión lateral es la característica que tiene el grano de trigo. Esto es una diferencia importante con respecto a lo que era la compresión dorsiventral que habíamos visto en los granos del maíz, sobre todo en la parte central de la espiga donde estaban los granos chatos.
Viendo un grano de frente de trigo, vemos que hacia la base tenemos el embrión, una estructura muy pequeña con respecto al tamaño total del grano, y en la parte superior vemos lo que llamamos vulgarmente cepillo o penacho en la parte superior. Este cepillo o penacho es muy importante desde el punto de vista botánico, ya que permite diferenciar variedades de trigo. Y si vemos la cara anversa del grano de trigo, vemos el famoso surco que se forma en la madurez fisiológica que tiene el grano. En este esquema del corte longitudinal del grano, aparte de las estructuras ya vistas, vemos que hay dos capas muy importantes que recubren totalmente el grano. El primero es el pericarpio y luego, antes de llegar al endosperma, vemos unos tegumentos seminales que se los denomina testa. En esta testa vamos a ver enseguida que en el trigo para pan se ubican unos pigmentos que se llaman tánicos, que le dan el color característico al trigo de color castaño o marrón. Luego tenemos un endosperma amiloglutinoso de características similares a lo que habíamos visto en el maíz, ya que está formado por almidón y proteínas. Y en la base del grano vemos las estructuras del embrión y no sé si se alcanza a ver o más o menos, vemos que el trigo tiene normalmente 3 hojas preformadas. Recordemos que el maíz tenía más o menos 5 o 6 hojas preformadas. Ahora enseguida las vamos a ver en el ciclo cuando se expanden las hojas preformadas que tiene el trigo. Acá estamos viendo las partes constitutivas del grano. Decíamos recién que el cariopse, que es un grano de trigo, está formado por pericarpio, que tiene un origen materno, y la semilla propiamente dicha. El pericarpio es muy pequeño, apenas un 3 a 6% del peso total del grano. La testa también es un tejido muy pequeño que rodea totalmente al grano. Y lo más importante que tenemos es fundamentalmente el endosperma, como decía recién, formado fundamentalmente por almidón y proteínas. Y el embrión, con respecto al tamaño total del grano, también es muy pequeño, apenas un 2 a 3% del peso total que tenga el grano. A diferencia del maíz, que si ustedes recuerdan, el embrión era más grande en proporción al tamaño más grande del grano y podía llegar a ser alrededor de un 10% del peso total del grano. En este esquema del corte transversal del grano vemos lo mencionado recién, el pericarpio y la testa, el endosperma amiloglutinoso, la capa aleuronífera que recubre fundamentalmente al endosperma. Si ustedes se fijan en el corte transversal de los granos de la derecha, fíjense que se ve una textura del grano blanda, harinosa. En esos granos predominan, así vamos haciendo el ojo, una textura blanda de estos granos. Y por supuesto vemos el surco, como mencionábamos recién. A nivel mundial hay 2 especies de trigo que son ampliamente difundidas. A estos 2 trigos que ustedes están viendo acá se los denomina. El de arriba a la izquierda, trigos candial o taganroc, se los denomina trigos ambarinos y pertenecen a la especie Triticum durum. Y abajo a la derecha estamos viendo lo que se denominan trigos rojos, cuya especie es Triticum aestivum. Por supuesto, en nuestro país, más del 95% de la producción pertenece a trigo para pan o Triticum aestivum. El de arriba es cultivado en otros países y en una pequeña porción del sur de nuestra región triguera. Esos trigos ambarinos, en realidad el color es amarillento, pero se los denomina internacionalmente ambarinos. Y repito, la especie es Triticum durum. No confundir con trigos duros, ya que cuando veamos calidad comercial vamos a ver que dentro del trigo pan, que son los trigos rojos o aestivum, es donde se encuentran los trigos, puede haber trigos duros, semiduros o blandos. Por supuesto, ese nombre de trigos rojos hace alusión al mercado internacional. En realidad, como decíamos recién, el color de estos trigos es castaño o marrón. En esta tabla que ya habíamos visto para maíz, vemos cómo en general los cereales, y el trigo en particular, tienen bajo contenido en proteínas. Habíamos visto el maíz que podía tener 9-10%, incluso en nuestra zona, maíces de alto rendimiento, decíamos que tenía 6-7-8% de proteína. El trigo en general tiene 11-12 y puede tener menos cantidad de proteínas también. Pero bueno, en general los cereales, como ustedes ven, a diferencia de las oleaginosas que veremos más adelante, tienen baja cantidad de proteínas. El contenido más importante del grano son los hidratos de carbono.
Y el trigo, a diferencia del maíz y por supuesto de las oleaginosas, tiene bajas cantidades de grasa, ¿eh? El maíz habíamos visto que puede tener un 4,3 hasta un 5% de aceite y recordemos que estaba ubicado fundamentalmente en el embrión del maíz. En este otro cuadro, que también habíamos visto el maíz, vemos lo que se refiere a calidad de proteínas. Estos cuatro grupos proteicos definen la cantidad de aminoácidos esenciales que tienen las proteínas. De izquierda a derecha baja la calidad fundamentalmente de las proteínas. Como estamos viendo, el trigo es rico en gliadinas y gluteninas, como se ve en este caso, 40% de gluteninas y a veces hasta un 50% de prolaminas. Estas son las proteínas más importantes en el trigo, pero son de bajo valor biológico, ya que el trigo, al igual que habíamos visto para el caso de maíz, es deficiente en muchos aminoácidos esenciales.